Aleluya. Pues bien, como les decía, comenzando con Cimientos Firmes, tiene una serie de, de presentaciones y esta es la primera presentación y que vamos a hablar acerca del bien y el mal. ¿Y por qué vamos a hablar del bien y el mal? ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque es algo que siempre se nos ha dado a nosotros como norma o como pauta desde que somos muy pequeños. Pórtate bien, ¿verdad? Pórtate bien. De hecho, cuando apenas empezamos a ir a la iglesia y se nos dan las primeras lecciones como niños, dice, pórtate bien porque Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Y, y ¿qué es entonces la pregunta que nosotros siempre tenemos? ¿Qué es bueno y qué es malo o qué no es bueno? ¿Verdad? Entonces, eso es donde vamos nosotros a estar y vamos a tener en esta primera presentación, vamos a hablar nosotros de cosas que se comparan, ¿sí? Dos cosas que se comparan. En la Biblia hay muchos ejemplos de comparación. El día y la noche, ¿verdad? El invierno y el verano, la vida y la muerte. Nosotros vamos a traer en esta ocasión la presentación de dos árboles, de dos semillas o simientes y de dos reinos. Así que si estamos preparados, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te damos gracias por inspirar la palabra. Te damos gracias por estar aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento para que la palabra que tú inspiraste llegue a nosotros y produzca el bien que debe de hacer. Te damos gracias porque toda distracción queda fuera, queda eliminada y para poder tener nosotros absoluta concentración en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pues bien, todo comienza con estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es entonces el bien y el mal? Y nosotros ah, tenemos que ir nosotros al libro de los comienzos, ¿verdad? Claro que se nos da a nosotros siempre el tener la lectura de Salmos, la lectura de los Evangelios, cuando apenas conoces a Jesús, te dice, conoce quién es tu Salvador, conoce quién es aquel que te dio vida, aquel que pagó el precio por tus pecados para que ahora puedas andar en vida. Entonces es bueno tener el conocimiento de quién es Jesús. Y es bueno. Salmos es uno de los libros que nos lleva a nosotros a encontrar la gracia de Dios, la misericordia, el favor y todo lo que Dios tiene para nosotros. En las expresiones de los salmistas, nosotros encontramos cómo orar, cómo pedir, cómo alcanzar victoria, cómo tener confianza en aquel que es el que puede todo, el que está sobre la fuerza de todo enemigo y donde tenemos poder. Y esto es tremendo. Pero si tú quieres empezar a conocer a Jesús, tienes que ir al principio. Porque Él es el principio, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y a nosotros se nos presenta el conocer a Jesús en los evangelios, pero Jesús se presenta desde el principio. Entonces al principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el libro de Juan, que es uno de los 4 evangelios, se nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él hizo todas las cosas y nada de lo que es hecho, invisible o visible, fue hecho si no fuera por Él.
Entonces tenemos que ir a lo que es el principio. Y antes de que nosotros entremos en estos dos árboles, nosotros tenemos que encontrar algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué creó Dios al hombre si sabía que iba a desobedecer? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez se han hecho esta pregunta. Pero dice, si Dios hizo al hombre, pero Dios conocía todas las cosas, sabía que al hacer al hombre, el hombre iba a desobedecer. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios, sabiendo que el hombre iba a fallar, que iba a pecar, que iba a desobedecer, lo hizo como quiera? Es una pregunta. La segunda es, ¿por qué el hombre decidió desobedecer si ya conocía a Dios? Porque el hombre tenía una relación con Dios. Entonces esta es otra de las preguntas que a veces como que nos rascamos un poquito la cabeza, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer la grandeza de la historia bíblica, decimos, pues Dios creó al hombre y lo creó perfecto y todo, pero el hombre falló. Entonces, ¿por qué Dios lo creó? Sabiendo que iba a fallar. ¿Y por qué el hombre cayó o desobedeció si ya conocía a Dios? La tercera pregunta es, ¿qué hará Dios para resolver este asunto? Mejor hecha la pregunta sería, ¿cuál es el plan de Dios para redimir a su creación? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para redimir al hombre? Y entonces es donde nosotros nos vamos a ir a los dos árboles. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9, si me acompañan ahí, el libro de Génesis, capítulo 2, y solamente los dos primeros, los dos, no primeros, pero los dos versículos que vamos a leer es el 8 y el 9. Vamos que pueda yo con esto. Aleluya. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Y Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, ahora, Dios crea al hombre y sabe que tiene que probar al hombre. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque sabe que el hombre tiene que tomar una decisión de tenerlo a él como Dios o vivir una vida sin Dios. Porque el hombre fue hecho perfecto, fue hecho hermoso, fue hecho de una... fue algo que cuando Dios formó al hombre y puso vida en él, todo el mundo espiritual estaba a la expectativa de lo que Dios estaba haciendo. Porque no había hecho Dios a ningún ser como Dios había hecho al hombre. Lo ha hecho de una forma bella, increíblemente hermosa, con una capacidad increíble, con un corazón igual que el corazón de Dios. Pero lo había hecho como no había hecho ningún otro ser. Lo había hecho para habitar en él, para ser uno con él, para mostrar su gloria en un ser que él había creado. Y esto no lo tenían ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni ningún otro ser. Solamente el hombre tenía esto que Dios había hecho. Pero como les dije, Dios sabía que el hombre iba a fallar. ¿Cómo es que nosotros sabemos que Dios sabía que el hombre iba a fallar?
Es muy sencillo. Cuando tú vas a hacer una casa o un edificio o un puente, ¿qué haces primero? Lo primero que tú vas a hacer es planear, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué material? ¿De qué forma? ¿Qué estructura? ¿Qué diseño? ¿Qué lugar? ¿En qué lugar lo voy a poner? ¿Cómo van a estar sus soportes? Todo tienes que ponerlo. Y Dios hizo esto. Y si tú lees el capítulo primero del libro de Génesis, tú vas a ver que Dios hizo el cielo y la tierra. Y después puso todas las cosas en orden. Y después al final nosotros encontramos que Dios formó al hombre. Y algo que es increíblemente hermoso es que lo hizo en 6 días. Ahora, no son 6 días calendáricos, son 6 días espirituales. Son 6 días en el que Dios hizo todas las cosas. Aunque para Dios no hay tiempo, todo lo creado está metido en el tiempo. Entonces, si nosotros hablamos de eternidad, tenemos que hablar de tiempo. Por eso entonces, al inicio, se hizo todo en 6 días. Pero en el séptimo día dice que Dios reposó de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día. Amén. Entonces es cuando nosotros entramos ya en forma, en el segundo capítulo del libro de Génesis, la acción. El primer capítulo está hablando de la planeación. Todo lo que fue planeado. En el segundo capítulo se nos muestra a nosotros la obra realizada. Pero cuando él estaba haciendo la planeación, Dios dijo, si hago al hombre como yo tengo deseo de hacerlo, el hombre va a fallar. Si no quiero que falle, entonces tengo que cambiar algo en él. Pero entonces no va a ser lo que yo quiero que él sea. Tengo que darle la oportunidad de escoger. Tengo que darle la oportunidad de que él decida por sí mismo buscarme y tenerme a mí como Dios o ser él su propio Dios. Nosotros conocemos la historia, ¿sí? Porque allí en ese huerto Dios puso 2 árboles para que el hombre escogiera. Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ambos árboles eran hermosos y deseables para comer, pero él no comía ni de uno ni de otro. Los cuidaba, los atendía como cualquier árbol del huerto. De los demás árboles comía, pero de estos 2 no comía. No tomaba la decisión, porque era comer de uno o comer del otro. No podía comer de ambos. Dios no se lo iba a permitir. Y sabía que el deseo de Dios era que comiera del árbol de la vida. Pero al comer del árbol de la vida, él estaría diciendo, yo me rindo o doblego mi voluntad a la voluntad de mi Creador. Porque la vida no puede venir a ti si tú no doblas tu voluntad a Dios o doblegas tu voluntad a Dios. El otro árbol estaba allí e invitaba a conocer las cosas, entender las cosas, pero sin Dios. El hombre no se decidía. Y fue cuando entonces Dios, sabiendo que él tenía que tomar una decisión, sacó a la mujer de sus entrañas y le presentó su alma como mujer. Porque en el alma están los sentimientos, las emociones, en el alma están estas cosas. Y él no podía tomar una decisión porque el hombre representa el espíritu. Y el espíritu ni puede ser engañado, ni tampoco puede morir. Pero el alma puede tomar una decisión. La decisión que el hombre no se atrevía a tomar. Entonces, Dios le presenta el alma. Y el enemigo, la serpiente, astuto,
no pudo engañar nunca al hombre, pero a la mujer sí le engañó. Y le presentó el árbol de una manera muy tremenda, ¿verdad? Y le dice, mira, en el capítulo 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer de todo el fruto de los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen. De lo contrario morirán. Ahora, ella ya añadió algo que no estaba dado, ¿verdad? Porque Dios nunca dijo que no lo tocaran. Dios dijo que no comieran de él. ¿Por qué ella no lo quería tocar? Adán lo tocaba, Adán lo cuidaba, Adán tenía cuidado de todos los árboles. Pero ella no se atrevía ni aún a tocarlo, porque ella ponía sus propios, ponía límites a sus propios deseos. Y dijo ella, si no puedo comerlo, sería bueno que tampoco lo toque. Es cuando nosotros añadimos a la ley de Dios. Si te vas fijando, porque esto es lo que hizo el hombre a través de todo el tiempo. Cuando Jesús dijo, ustedes están dados a cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, cosas que tienen que ver con qué comer o qué ponerse, o estas cosas, dice, y esto no tiene ninguna trascendencia. Pablo también, cuando habla con los, en sus cartas, dice, no tengamos nosotros añadir a la ley de Dios preceptos o mandamientos de hombre, que tienen que ver con tocar o comer o hacer o dejar de hacer. Entonces, diciendo esto, dice, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es cuando entonces la mujer empezó a decir, es verdad, tiene razón. El árbol dice, vio que el árbol era bueno para comer. Sí, era bueno para comer. Tenía no sé qué fruto era. Muchos dicen que era la manzana, pero pudo haber sido cualquier otra fruta. El caso está en que era bueno para comer. ¿Sí? Era atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Ahora, déjame platicarte un poquito acerca del alma. El alma tiene su centro en el corazón, pero su acción en la mente. ¿Sí? Está llena de emociones, está llena de sentimientos, pero no puede tomar sabiduría si no la comprende, si no la entiende. Entonces busca de todas formas llenarse de conocimiento. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre no es así. El espíritu del hombre nunca busca conocimiento natural. Siempre busca el conocimiento del espíritu, el conocimiento de Dios. Y de eso se llena, de eso se alimenta, y es cuando él toma decisiones de acuerdo a ese conocimiento. El alma no es así. El alma toma decisiones por impulso, por ya sea si se siente ofendida, entonces actúa contra la ofensa. Si se siente amada, presenta su acción al amor recibido. El espíritu, dice Dios, nunca actúen en un amor que no es el amor ágape. Esto es un amor que no necesita que le den para dar. El alma necesita que le den para dar. ¿Vas conmigo? Entonces, el alma encontró, o Eva encontró que el árbol era bueno para adquirir conocimiento o sabiduría.
Adán tenía toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque él había puesto nombre a todos los animales, ¿recuerdan? Y Dios le había dado autoridad y tenía una comunión con Dios. En otras palabras, no necesitaba comer del árbol para adquirir conocimiento. Él tenía el conocimiento completo. Pero el alma, al ser sacada, quería su propio conocimiento. Ahora, entendamos algo. ¿Dónde estaba el alma? Estaba en el hombre. En el alma se encontró que el hombre tenía iniquidad, o sea, tenía un deseo de conocer las cosas por sí mismo. Pero él no tomaba la decisión hasta que fue sacada el alma de él. Y entonces tomó la decisión. Y al tomar del árbol, fíjense bien, dice, la mujer vio que todo esto era bueno, así que tomó de su fruto y comió. Y luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento fueron abiertos sus ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y por eso para cubrirse cogieron hojas de higuera. Y bueno, ahorita hablamos un poco más de eso, pero encontramos nosotros aquí que tenemos estos dos árboles. Y el hombre entonces conoce lo que es el bien y el mal. Las cosas fueron así. Dios creó al hombre. El hombre tenía que tomar una decisión. Tomó una decisión que no era la decisión correcta, en desobediencia, y al desobedecer murió. Ahora, no físicamente, pero espiritualmente murió. ¿Sí? Y entonces quedó desnudo. Ahora, vamos a entender algo porque dice que Dios había vestido al hombre de gloria. Dios había vestido al hombre de luz. Por tanto, no es que estuviera desnudo, sino que este ser tenía la gloria de Dios que lo investía. ¿Sí? De hecho, nadie se presenta desnudo delante de Dios. Pero el hombre al perder esto se encontró que estaba desnudo y dijo, ¿dónde está lo que nos cubría? ¿Dónde está lo que era la gracia, la inocencia, la santidad? Todo eso se fue. Y tomaron entonces de lo que pudieron tomar. Y las hojas de higuera, al parecer eran pues bastante grandes las hojas, si no, no le hubieran podido cubrir mucho, ¿verdad? Pero dice que se hicieron delantales. De alguna forma ellos diseñaron un vestido de hojas de higuera, ¿sí? No sé de qué Christian Dior o de qué, pero era el modelo para cubrirse, ¿verdad? Pero y se hicieron delantales. Estos se cubrieron por enfrente, ¿sí? Al final nosotros vemos que Dios cambió esas vestiduras por vestiduras de pieles y es donde el hombre entendió que había que sacrificar y haber sangre para que el hombre pudiera vestirse de nuevo de santidad. ¿Vas conmigo? Si entendemos esto que está al principio, ¿sí? Si entendemos estas cosas que están al principio, entonces podemos ir un poco más adelante. Pero antes de continuar, ¿sí? Nosotros encontramos que el hombre escogió esto, ¿sí? Pero fíjate bien que Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen de él, lo creó, varón y hembra los creó. Y esto está en el primer capítulo de Génesis. ¿Sí? ¿Por qué Dios tenía en la tercera pregunta que nosotros nos hicimos, qué plan tiene Dios para redimir al hombre? Y es que Dios dijo, el hombre va a fallar, el hombre va a tener que caminar sin mí, pero no lo voy a abandonar. Pero no lo puedo rescatar a menos que yo mismo dé mi vida por él. Y antes de la fundación del mundo, esto es, antes de que fuera hecho nada, Dios entonces entregó a su Hijo para morir en la cruz.
para que el hombre pudiera ser redimido. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en la siguiente lección, que es Dios y el hombre restaurando una relación. Pero nosotros ya encontramos que Dios hace al hombre aunque sabe que va a fallar, porque de otra forma no lo hubiera hecho. Dios, el hombre desobedece a Dios aunque conocía a Dios. ¿Por qué? Porque tenía en él un deseo de ser como Dios, sin Dios. ¿Sí? El hombre tenía un deseo de ser igual que Dios, sin Dios. En otras palabras, él quería ser su propio Dios. Y la tercera pregunta entonces es, ¿qué plan tenía Dios para redimir al hombre? Y ya lo vemos, que nosotros encontramos esto. Ahora, nosotros vamos a ir entonces ahora a la siguiente parte, que es las dos semillas, ¿sí? Dos semillas o dos simientes. Nosotros tenemos a Adán y a Eva, y después de que salieron del Edén o del paraíso o del lugar donde Dios los había puesto, y había puesto un querubín con una espada de fuego que se movía por todos lados, impidiendo el camino de nuevo al árbol de la vida, porque dijo Dios, no sea que el hombre alargue su mano, tome del fruto del árbol de la vida y viva en esa condición para siempre, sino que ese fruto se tenía que comer de nuevo en inocencia. Se tenía que comer de nuevo en el mismo estado en que el hombre fue creado. Pero para esto el hombre tenía que nacer de nuevo. El hombre tenía que morir y ser levantado de la muerte como un nuevo hombre que ahora podía de nuevo escoger de qué árbol tomar. Tú y yo, cuando entregamos nuestra vida al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, tomando rendiéndonos ante la gracia de Dios, porque como nosotros sabemos, el amor de Dios no se compra, el amor de Dios no se merece, el amor de Dios es algo que Él da, ¿sí? Y lo da para que nosotros tengamos una completa limpieza de nuestro ser. Digo limpieza porque santidad es algo que tú desarrollas. Limpieza es lo que Dios te da. Y cuantas veces tú caigas, cuantas veces el Señor te limpie. No como la primera vez, porque eso es una sola vez y no más. Pero en el libro de Primera de Juan se nos dice que si nosotros caemos o pecamos, ya habiendo sido redimidos o habiendo sido ya rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz, dice, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él nos limpia de toda maldad. Limpia. Pero la santidad, como es dicho, es un mandamiento. Y el mandamiento requiere acción. Entonces dice el mandamiento, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Por tanto, nosotros tenemos que tomar acción. Y esa acción determina, izquierda o derecha, obedecer o desobedecer. Así de sencillo. Entonces nosotros caminamos en santidad mientras nosotros obedezcamos los principios, los mandatos, los preceptos, las cosas que Dios nos da para que alcancemos santidad. Y dice que nos vaya bien. Hay una multitud de versículos, porque me puse a yo buscar cuántos versículos hablaban acerca de bendecir a aquellos que buscan a Dios. Y dice, hay una gran multitud de versículos que dice, Dios bendice a aquel que le busca. Dios bendice al que camina con Él. Dios bendice al que guarda sus mandamientos. Dios alarga la vida de aquellos que le aman. Y por ahí podemos irnos y encontrar una gran gama de versículos que hablan de esta decisión. Pero el hombre no podía actuar en ninguno de ellos a menos que fuera limpio y tomara entonces el fruto del árbol de la vida. Esto no vendría a ser sino hasta muchos años después de que pasaran
el trato de Dios con el hombre, el trato de Dios con las familias, el trato de Dios con su pueblo y finalmente el día en que el Señor Jesucristo se presentó en carne y vivió en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, pero que entregó su vida por ti y por mí. Y al resucitar nosotros encontramos que en Él morimos, pero en Él también nos levantamos. ¿Y cómo nos levantamos? Totalmente limpios. Y al estar totalmente limpios, podemos entonces tomar del árbol de la vida y vivir para siempre en esa condición. Pero ahora tienes que caminar y tienes que buscar y tienes que... Por eso es que nosotros continuamos viniendo a escuchar la palabra, continuamos en unidad, en alabanza, en adoración y vemos ahora nosotros dos simientes. Adán y Eva salen del paraíso y se encuentran con que ella dice, ¿y ahora qué? Pues Dios dice que tuvo misericordia de ellos y les concedió tener hijos. Nació Caín y después nació Abel. Después nacieron un chorro de niños y niñas, pero no se nos dice. Porque después Caín se casa con alguno de estos parientes, ¿no? Entonces, debieron haber tenido más descendencia, pero no se nos habla sino de Caín y de Abel. Y dice que transcurrido el tiempo, así que no eran jovencitos, no eran niños, presentaron una ofrenda. Y vamos a hablar un poco de Caín y de Abel. Caín y Abel buscaban a Dios, amaban a Dios y deseaban agradar a Dios. Por eso un día, pasado el tiempo, se decidieron traer una ofrenda para Dios. Y Abel, que era un pastor, trajo de lo más gordo de sus ovejas, lo mejor que encontró, y lo presentó en ofrenda encendida delante de Dios. Y dice que Dios se agradó de su ofrenda y lo recibió como un olor grato. Caín entonces era labrador y fue y trajo de lo mejor, no dice así, pero dice, yo me imagino que él trajo de lo mejor del fruto de la tierra, las mejores legumbres, los mejores frutos, y de eso trajo una ofrenda encendida a Dios. Pero Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y esto lo enojó mucho, de tal manera que Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué te has disgustado? Dice que se transformó su rostro. Hace cuenta de estar totalmente alegre, ahora estaba con un odio, con un rencor. ¿Por qué Dios no aceptó mi ofrenda? ¿Por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? Él trajo lo mejor, no trajo fruta podrida ni legumbres echadas a perder. No, él trajo algo bueno, deseable. Y decimos nosotros, pues, si trajo algo bueno, ¿por qué Dios no lo recibió? Porque Dios había determinado que toda ofrenda presentada tenía que llevar sangre. Y después nosotros entendemos que sin derramamiento de sangre es imposible la remisión de pecados. Entonces ellos presentaron esta ofrenda buscando el favor de Dios o el perdón de Dios en representación a lo que era su pecado. Ningún lugar dice que Abel no pecaba. Lo que dice es que presentó una ofrenda que agradó a Dios. Y la ofrenda era presentada para precisamente agradar a Dios y buscar su favor por faltas hechas o cosas que no habían agradado a Dios. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El pecado lo dominó. El pecado lo abrazó, lo hizo suyo, se enseñoreó de él. Enseñorear quiere decir tomar acción en vez de que tú actúes por ti mismo. Y en esta actitud fue y mató a su hermano. No podía matar a Dios. El odio no era contra Abel, el odio era contra Dios. Pero al ver que Dios amaba a Abel, él se sintió sin amor
Dijo, pues voy a matar lo que Dios ama. Y mató a su hermano. Conocemos la historia de Caín y cómo él se fue y cómo fue maldito y todas esas cosas. Pero pasado el tiempo, Dios se acordó de Adán y de Eva y les nació un hijo al cual pusieron por nombre Set, que quiere decir el que reemplaza. Y él reemplazó a Abel. Y al reemplazar a Abel, él encuentra que hay un deseo de buscar a Dios. Dice que cuando Set tuvo su hijo, que se llama Enos, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Empezó una búsqueda que no terminó hasta el día de Jesucristo, de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Más adelante encontramos a Enoc, y Enoc buscó tanto a Dios y amó tanto a Dios que Dios no aguantó, y a la poca edad de 300 y pico de años, bien jovencito se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó porque no pudo estar más sin Enoc. Después nosotros encontramos a Noé y cómo Dios habló con él y toda la historia de Noé, y más adelante la historia de Abraham, Isaac, Jacob, y las historias que nosotros conocemos de Saúl y David y Salomón, hasta el día en que Dios trae a Jesucristo por la obediencia de una mujer llamada María. Hay un conocimiento, un cambio de conocimiento a vida, y esto está en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios 6, capítulo 11, dice, y eso eran algunos de ustedes, o ahí nos incluimos, esto éramos algunos de nosotros, ¿verdad? Y no voy a mencionar todo lo que dice atrás, pero ustedes lo pueden leer. Dice, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate bien que aquí hay 3 pasos. Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Lavados es algo que se da de inmediato. Justificados es algo que se da por la obra del Señor Jesucristo. Pero santificados es un proceso que se da y dice, ya eres, pero tienes que alcanzarlo. ¿Sí? Ya eres, pero tienes que alcanzarlo. Tienes que graduar. Una persona que va a la universidad es un universitario. ¿Sí? Aunque esté en el primer semestre de la universidad, ya es un universitario. Y todas las veces que le preguntan, ¿qué dice? Soy un universitario. Del primer semestre hasta el último semestre es un universitario. Pero tiene que graduar para entonces ser licenciado, abogado, ingeniero, médico, lo que tú quieras. Tiene que graduar. Entonces, ya eres santo, pero tienes que graduar. Hay un proceso. Y en ese proceso te acompaña el Espíritu Santo. Pero el hombre tuvo que cambiar del conocimiento de lo que él adquiría. Porque ¿sabes qué es el bien? ¿Qué es el bien? Porque muchos dicen, yo soy bueno, o yo hago las cosas buenas. ¿De acuerdo a qué? ¿O de acuerdo a quién? Porque si nosotros vamos y comparamos 2 naciones, 2 culturas, ambas tienen lo que ellos consideran bueno o malo, y cuando comparas una con otra te encuentras que hay una discrepancia. Porque una cultura o un reino o un país determina cosas que son buenas y el otro país dice no es bueno. O lo que él considera malo, el otro lo considera bueno. O no lo considera malo, pero tampoco lo considera bueno. Entonces, ¿de acuerdo a qué tú te basas en decir que estás haciendo el bien o el mal? ¿De acuerdo a qué? A lo que tú conoces, a lo que tú adquieres de entendimiento. Ahí tenemos nosotros gente en algunos países de África que
determinan que la mujer con un labio grandote es la más bella. O los hombres con los ojos más grandes, o los que brincan más alto, o es bueno dejar al hijo en la montaña para que aprenda a ser hombre. Y nosotros decimos, pues no, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar allá? Eso es algo malo, eso es algo cruel. Pero ellos no lo ven como algo cruel, sino lo ven como algo bueno. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿De acuerdo a qué? Porque Dios ahora presenta un conocimiento del bien y del mal, no de acuerdo a lo que es el hombre y su experiencia, sino de acuerdo a lo que es el Señor mismo. Y nos da la palabra y nos da esto para que alcancemos a comprender esto. El cambio de vida es un cambio que lleva circuncisión del corazón, porque el hombre tiene que dejar de ser polvo para que pueda entonces alcanzar a dejar de ser alimento de la serpiente. ¿Qué dijo Dios a la serpiente? Te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás el polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Y qué le dijo al hombre? Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, ¿qué come la serpiente? Hombres, ¿verdad? Hombres naturales. Porque la serpiente te va a hablar a la mente. Pero si tú no tienes polvo en tu mente, o sea, si tú has quitado el polvo de ti, la serpiente no puede comerte. Porque no puede comer lo espiritual. Solamente lo natural. Entonces, dejemos de ser polvo. Bien sencillo. Terminamos con esto. Vamos a los dos reinos. Mateo 4, 17. Vamos a regresar unas páginas. En Mateo 4, 17. Nosotros encontramos que hay dos reinos. Cuatro 17, el libro de Mateo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, el reino de la luz es lo que se acerca. ¿Por qué? Bueno, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, entregó el reino a Satanás. ¿A quién obedeció? A Satanás. Entonces, al desobedecer a Dios, el reino que había sido otorgado, la autoridad de la creación, la soberanía de la creación, todo lo que tiene que ver con la creación, incluyendo la muerte, fue dada a Satanás. Es por eso que Jesús en la cruz vence a Satanás y arrebata las llaves del Hades y de la muerte. El Hades es el lugar de los muertos. Entonces todo eso ahora de nuevo está en Jesús. Y Él da su reino a quien Él quiere. Y el Señor de nuevo dice, he rescatado esto para que el hombre vuelva a tener su autoridad. Entonces tenemos dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora, si tú quieres conocer el reino de las tinieblas, conoce el reino de la luz. Porque en el reino de la luz tenemos paz, bondad, sabiduría, amor, beneficencia y todas estas cosas buenas. En el reino contrario, ¿qué encontramos? Pues lo contrario. De amor, rencor o odio. De bondad, pues, ¿cómo se llama? Egoísmo, codicia y envidia y estas cosas, ¿sí? Encontramos nosotros hacer el bien y acá encontramos no hacer el bien o buscar el mal. Porque, por eso fue destruida la creación en los días de Noé, porque el hombre tenía por hecho andar siempre buscando qué hacer mal. Así de sencillo. Y hoy lo vemos igual, pero tenemos nosotros la promesa del Señor. Amén. Entonces tenemos nosotros dos reinos.
Y tinieblas siempre va a hablar de algo que es confuso, porque no encuentras la realidad de la luz. Sin luz no sabes qué estás tocando o qué estás encontrando. Te imaginas algunas cosas, pero no tienes luz para ver lo que está allí. No sabes. Y el reino terrenal, entonces, que había sido dado al hombre tan hermosamente, ahora en manos de Satanás, es el reino de las tinieblas o el reino del mal. Estos dos reinos, ¿sí? Estos dos reinos, nosotros los encontramos y vemos algunas cosas. Allí en su boletín ustedes lo tienen, no lo voy a poner aquí en pantalla, pero ustedes tienen la comparación del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y déjenme decirles, el reino que el Señor habla, el reino de los cielos se ha acercado es porque Él está cerca. Él es el reino. En Él está la vida y nada fuera de Él tiene vida. Por eso es el reino de los cielos, el reino de la vida. Porque el reino de las tinieblas presenta muerte, pero el reino de la luz o el reino de los cielos presenta vida. Y no cualquier vida, sino vida eterna. Amén. Entonces tenemos el reino de los cielos. ¿Quién es el rey? Jesús. Y en el reino de las tinieblas tenemos a Satanás. ¿Sí? El embajador es el hombre redimido en el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas es el hombre caído o natural o terrenal o carnal. ¿Sí? El ejército terrenal son los creyentes cristianos y en el reino de las tinieblas cualquier persona que no cree en Dios o que anda conforme a sus leyes o sus creencias, en otras palabras, no creen en Jesús, no creyentes, ateos y mundanos. ¿Qué bandera presenta el reino de los cielos? Amor, gozo, paz y por ahí podemos seguir. Y en reino de las tinieblas, odio, guerra y amargura. El lema es servir y admirar en el reino de los cielos. En el reino de las tinieblas es brillar por mí mismo. ¿Sí? La estrella, el héroe, lo que tú quieras es entonces ser servido y ser admirado. Ve ahí todos los actores o las actrices o los cantantes, ve todo lo que buscan, brillar, que les aplaudan, que les pongan su nombre en luces. ¿Sí? ¿Cuáles son las armas en el reino de los cielos? Verdad, amistad, lealtad. En el reino de las tinieblas, mentira, envidia, engaño, traición. ¿Qué ley presenta el reino de los cielos? Perdón y humildad. Pero en el reino de las tinieblas, orgullo y venganza. ¿Qué justicia hay? Aquí es algo bien importante. La justicia del reino de los cielos es misericordia. ¿Sí? Pero en el reino de las tinieblas es ley sin compasión. Ojo por ojo, diente por diente. El idioma es bendición en el reino de los cielos, maldición en el reino de las tinieblas, porque no dejan de maldecir. ¿Qué duración tiene? El reino de los cielos es eterno, nunca termina. El reino de las tinieblas tiene su tiempo ya determinado, ¿verdad? Se va a terminar cuando el Señor regrese y establezca su reino, porque nada más puede haber un reino. Amén. Y cualquier otro reino va a ser quitado. ¿Qué condición tiene el reino de los cielos? Victorioso, el reino de las tinieblas derrotado. ¿Qué tesoro hay? Sabiduría en el reino de los cielos, pero conocimiento de todos los tesoros terrenales y todas las cosas que se adquieren o que se palpan o que se pueden contabilizar son el reino de las tinieblas. ¿Qué arma secreta tiene el reino de los cielos? Adoración e intercesión. El arma secreta del reino de las tinieblas es el discurso convincente. ¿A dónde va? A convencer la mente. ¿Sí? Habla el alma. En cambio, el reino de los cielos habla el espíritu. ¿Qué enfoque tiene? El enfoque tiene a Dios en el reino de los cielos. El enfoque del reino de las tinieblas es el hombre y su grandeza. ¿Sí? ¿Qué tan grande puede ser el hombre?
El propósito es salvación y señorío del hombre por Dios y bajo Dios, el reino de los cielos, pero la destrucción del hombre, porque el hombre mismo se destruye a sí mismo, ¿sí? En el reino de las tinieblas. Libro oficial, la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el reino de los cielos, en el reino de las tinieblas, toda filosofía humana, toda sabiduría humana. Esperanza, resurrección y vida eterna en el reino de los cielos, sin existencia después de la muerte, no tiene ninguna esperanza. Si tú hablas con muchas personas, no tiene ninguna esperanza. Ya me muero y se acaba todo. Se apaga el canal, se cierra el circuito, todo está oscuro, todo es negro, pero nosotros encontramos que hay luz y esa luz está con nosotros. La estructura es la iglesia en el reino de los cielos, en el reino de las tinieblas, clubs, organizaciones y por ahí podemos seguir. ¿Sí? Concluimos con esto. Nuestro deseo y anhelo debe ser de conquistador o de triunfador o de vencedor, ¿sí? No solamente un soñador que desea alcanzar algo. No se trata de soñar. Es bueno soñar, pero dice el apóstol, la fe sin obras es muerta. Así que sueña todo lo que quieras, pero por el amor de Dios, pon acción. ¿Quieres alcanzar santidad? Pon acción a tu sueño. Tenlo como algo hermoso, pero pon acción. Tomemos hoy parte activa en el establecimiento del reino. Comienza por conquistar tu propia tierra, tu propio ser, somete tus deseos y pensamientos al Señor, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Y por ahí podemos seguir. Así que, en breve, porque hay mucho más, esto es lo que es el bien y el mal. Así que espero que ustedes hayan tomado nota de estas cosas, porque es algo que nos va a ayudar a nosotros. Y quizás lo que hoy se presentó cause preguntas. Es bueno, pregunta, no te quedes con dudas. Tenemos el estudio de los miércoles donde tenemos la oportunidad de preguntar. Pregunta entonces. Y si no tienes la oportunidad de venir, pregúntale a Dios, porque Él responde. Señor, te damos gracias. Entregamos este tiempo, entregamos este lugar, entregamos, Señor, nuestras vidas a ti. Te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido ahora ser limpios y siendo limpios, ser justificados para poder tomar del árbol de la vida el fruto, Señor, para poder entrar en una carrera, en una caminar, Señor, para alcanzar santidad total. Te damos gracias, Señor, de que tú ya nos ves no solamente redimidos y justificados, pero nos ves perfectos y santos. Y en eso, Señor, nosotros continuamos ahora nuestra vida, nuestra carrera, nuestro camino, por el camino que ya tú caminaste. Te agradecemos, Señor, y bendecimos este tiempo. Guarda lo que hemos conocido y ahora aprendido, Señor, en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús, a quien amamos. Amén y amén.